Buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes, profesor. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Y esto es lo último ya. Es lo último de lo último, ¿verdad? Muy bien. Tema: la estructura del predicado y la oración compuesta, ¿ya? Vamos a compartir pantalla. Vamos a sacar del... de esta... Ay, Dios. Vamos a ver... Bueno, pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿no? Sí, se puede Sí, ver, profesor. chicos. Se puede ver. Ya. Muy bien. Ustedes saben muy bien que el predicado sintagma verbal es lo mismo. Por lo tanto, el predicado es un componente de la oración bimembre, ¿no? Bimembre, dos miembros, dos partes. Entonces, obviamente, una oración bimembre tiene sujeto y predicado. Entonces, hasta la práctica número 9, era la estructura del sujeto. Entonces, ahora vamos a hacer la estructura del predicado. ¿Ya? ¿Y qué es el predicado, profesor? Es todo aquello que se dice acerca del sujeto. Es todo aquello que se dice acerca del sujeto. Así como la estructura del sujeto, ¿cuál es la estructura del sujeto? El núcleo de los modificadores. En el predicado es lo mismo. ¿Cuál es la estructura del núcleo de los modificadores? A los modificadores del núcleo del predicado también se le llaman complementos, ¿ya? ¿Qué es un complemento? Simplemente los complementos amplían la información del verbo, ¿ya? Entonces, la estructura del predicado es el núcleo. El núcleo del predicado obviamente es un verbo, es un verbo. Profesor, disculpe, ¿y qué se refiere a esta parte de acá? Bueno, es que saben que hay clases de predicado. Hay un predicado verbal, no verbal. El predicado verbal, cuando su núcleo del predicado es un verbo. ¿Ya? No verbal, cuando el núcleo del predicado no es un verbo. El núcleo puede ser un sustantivo, adjetivo y adverbio. Pero es fácil de detectar un predicado no verbal. ¿Saben por qué, muchachos? Porque en el predicado no verbal el verbo está ausente. Pero este verbo ausente se sobreentiende. ¿Por qué? Porque su omisión se indica mediante una coma. Entonces, en un predicado no verbal hay una coma elíptica. Entonces, tú sí vas a poder reconocer, ¿ya? Por su predicado verbal, cuando el núcleo predicado es un verbo, no verbal, cuando el núcleo predicado no es un verbo. Lo demás, simple, compuesto, simple, cuando en el predicado hay un verbo, el compuesto, más de uno. Complejo con modificadores, incomplejo sin modificadores, ¿ya? Vamos a la parte de acá. Vamos a los modificadores. El primer modificador o complemento es el objeto directo. Como dice acá, el objeto directo recibe la acción verbal en forma directa. ¿Cuáles son las preguntas que se le hace? ¿Cuáles son las preguntas que se hace a un objeto directo? Escuchen bien. Las preguntas, ¿qué preguntas se le hace? ¿Qué? Cuando se trata de cosas, le preguntas al verbo ¿qué? Si se trata de personas, les preguntas ¿a quién? ¿Me entendieron o no? Ahora, ¿qué es lo que aparece ahí esos pronombres? Es que, ¿sabes qué? El objeto directo se reconoce porque puede ser sustituido o reemplazado por los pronombres Lola, los o las. Entonces, Lola, los o las siempre van a ser objeto directo, siempre y cuando sean pronombres, ojo. ¿Ya? Muy bien. El objeto indirecto recibe la acción verbal en forma indirecta. ¿Y qué preguntas se les hace al objeto indirecto? Se le pregunta ¿a quién o para quién? Así se le pregunta al verbo ¿a quién o para quién? Por lo tanto, el objeto indirecto siempre va encabezado por la preposición a o para. Y el objeto indirecto se reconoce ¿por qué? El objeto indirecto se reconoce porque puede ser sustituido por los pronombres leales. Entonces, el leales siempre va a ser objeto indirecto. Siempre, 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 siempre.
Acá tenemos el predicativo o atributo. Es un complemento o modificador bivalente. ¿Por qué es un complemento bivalente? ¿Por qué? Dos. Porque modifica al núcleo del sujeto y al núcleo del predicado. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de un predicativo, cuando el verbo es copulativo, entonces tú tienes que saber cuáles son los verbos copulativos. Los verbos copulativos son ser, estar, parecer, permanecer, resultar, quedar y hacer. Y recuerden ustedes que los verbos copulativos dejan de serlo si indican lugar o procedencia. ¿Ya? Muy bien. El agente, muchachos, tiene tres características. El agente siempre está en voz pasiva, siempre en voz pasiva. ¿Ya? Tiene un verbo compuesto, ser y participio, y está encabezada por la preposición por o de, principalmente por la preposición por. Entonces vuelvo a repetir, el agente siempre está en voz pasiva, tiene un verbo compuesto y está encabezado por la preposición por. Y profe, el circunstancial, que es el adverbio en sí, es el adverbio. Porque si nosotros definimos al adverbio, yo digo semánticamente el adverbio indica lugar, tiempo, modo, cantidad. Morfológicamente el adverbio es una palabra invariable. ¿Y por qué es invariable, profesor? Porque no tiene accidentes gramaticales. ¿Ah? Y sintácticamente el adverbio cumple la función de un circunstancial. Y ustedes saben muy bien que los circunstanciales se reconocen porque responden a las siguientes preguntas. Si es de lugar, se le pregunta dónde. Si es de tiempo, cuándo. Si es de modo, cómo. Si es de cantidad, cuánto. Acá si es de medio de transporte, aquí tiene que decir en qué, no con qué, sino en qué. Corrijan eso, ¿ya? Si es de compañía, ¿con quién? Si es de causa, ¿por qué? Si es de instrumento, ¿con qué? ¿No? ¿Con qué? Con palo, con correa, ¿no? Y si es de finalidad, ¿para qué? ¿Ya? Eso, muchachos, eso tienen que saber muy bien. ¿Verdad? Ahora, ¿está claro hasta aquí, muchachos? Pues tenemos que hacerlo así porque hay que explicar un poco la parte de lo que es la oración, la oración compuesta y la práctica todavía. ¿Sí o no? Sí, profesor. Ya. Y ahora vamos a, por lo menos que esta última clase, claro, con ustedes, con el salón de ustedes, con ustedes, finalizan las clases. Prácticamente es la última clase del curso de lenguaje y esta hora finaliza, esta es la última hora que se está desarrollando en este ciclo del CEP, ¿sí o no? Así que, así muchachos, muy bien. Vamos a ver lo que es la oración compuesta, ¿ya? Y acá también de acá no nos guiamos. Mira, lo que te dice acá la oración, ustedes tienen que saber diferenciar entre una oración simple y compuesta. ¿Qué diferencia hay entre una oración simple y compuesta? La oración simple, escúcheme, las oraciones simples son aquellas que no incluyen proposiciones. ¿Ya? Una oración simple no incluye proposiciones. La oración compuesta son aquellas que contienen dos o más proposiciones. ¿Ya? Entonces, ¿una oración simple incluye proposiciones? No, una oración compuesta sí. Por eso cuando hablamos de oración compuesta siempre vamos a hablar de proposiciones. Y tú ya sabes que las proposiciones siempre llevan verbo. Las proposiciones son dependientes. Las proposiciones pueden finalizar en una coma, punto coma o dos puntos. ¿Sí o no? Listo. Las proposiciones poseen sentido, pero no tienen independencia, no tienen autonomía porque forman parte de una estructura mayor que es la oración. Entonces hay tres clases de oraciones compuestas. Por eso ahí tenemos oración compuesta coordinada. ¿Y saben qué, chicos? Yo les voy a decir. Ahí está. Ya.
¿Saben por qué se llaman oraciones compuestas coordinadas? ¿Quién me puede decir? Yo. ¿Saben por qué se llaman oraciones compuestas coordinadas? Porque lo que une a esas proposiciones es una conjunción coordinada. Esta conjunción coordinada puede ser copulativa, disyuntiva, adversativa, consecutiva, distributiva o explicativa. Por eso se llaman oraciones compuestas coordinadas, porque lo que une es una conjunción coordinada. Entonces tú tienes que saber cuáles son las clases de conjunciones coordinadas. Ahí tenemos las copulativas. Ustedes saben que las copulativas dan ideas de unión. ¿Cuáles son las copulativas? Y, en, y, qué. Las disyuntivas, ¿no? Dan ideas de opción. ¿Cuáles son? O, u, ahora bien. Las adversativas, ¿cuáles son? Pero, más, si no, sin embargo, aunque, ¿no? Las consecutivas relativas, ¿cuáles son? Luego, entonces, así que, pues, por ende, por lo tanto, ¿no? Las explicativas, ¿cuáles son? Es decir, o sea, esto es. Esos son. Mira, por ejemplo, ahí les dan un ejemplo a ustedes. ¿Qué dice allí? Dice, Anita escucha música y lee a la vez. Esta es una oración compuesta. Esta oración compuesta tiene dos proposiciones. La primera proposición, siempre traten de utilizar los paréntesis para encerrar las proposiciones. Ojo, ¿ya? Miren, Anita escucha música, es la primera proposición. Y la otra es lee a la vez. Pero ambas proposiciones, como ustedes pueden ver, están enlazadas por una conjunción, por un nexo coordinante. Este nexo, este enlace, es una conjunción copulativa. Por eso estos se llaman proposiciones coordinadas copulativas. ¿Por qué se llaman proposiciones coordinadas copulativas? Porque lo que une a estas proposiciones es una conjunción copulativa. Yo les pregunto, si estas proposiciones hubiesen sido unidas por una conjunción disyuntiva, ¿cómo se llamarían? Proposiciones coordinadas adversativas. Si estas proposiciones hubiesen sido unidas por una conjunción disyuntiva, ¿cómo se llamaría? Proposiciones coordinadas disyuntivas. Entonces, lo que tú tienes que saber muy bien son las clases de conjunciones coordinadas. Nada más. Eso es lo que tú tienes que saber, ¿ya? Las juxtapuestas, las oraciones compuestas juxtapuestas o asindéticas, estas proposiciones más bien van separadas por un signo de puntuación. Estos signos de puntuación pueden ser una coma, un punto y coma o dos puntos. ¿Ya? Así es. Dice, hoy me sentía bien, ayer me sentía desfallecer. Ahí hay dos proposiciones, pero ambas proposiciones van separadas por un signo de puntuación, que es el punto y coma. Pero ¿saben qué, muchachos? No se vayan a confundir, por favor. Ya, las yuxtapuestas, las coordenadas con las yuxtapuestas. No se confundan ya. No. No voy a confundirse. Está esto. A ver, vamos a dónde está, porque no me acuerdo. Y viene. Por ejemplo, miren ustedes esta de acá. Miren, por ejemplo, pueden ver, ¿no? Miren. Yo les pregunto a ustedes,
Yo les pregunto a ustedes, ¿esta es una oración compuesta coordinada o yuxtapuesta? Pregunto yo. ¿Es una oración compuesta coordinada o yuxtapuesta, chicos? Coordinada. Profesor, para mí yuxtapuesta. ¿Por qué? Porque va separada, unida por una coma, ¿no? Hay una coma. De hecho, que tú ves una coma y yuxtapuesta, ¿sí o no? Ahora, si yo te pregunto, a ver, esta es una oración compuesta, claro, que hay dos verbos, es y come, ¿sí o no? Y, ojo, siempre utilicen los paréntesis para encerrar las proposiciones. La primera proposición es María es flaquita y la otra proposición es come bastante. Pero ambas proposiciones van unidas entre sí mediante una conjunción, mediante un enlace. Este enlace es una conjunción adversativa. Entonces, estos son proposiciones coordinadas adversativas, son coordinadas. Pero eso, disculpe, pero ¿por qué pone una coma, profe? Me puede confundir. Oye, yo no he puesto la coma porque quiero confundirte. Simplemente acá yo estoy respetando los signos de puntuación. Recuerden que esta coma, ¿qué nombre recibe? Conjuntiva. Recuerden que hay una coma conjuntiva. Y la coma conjuntiva se coloca antes de una conjunción adversativa y consecutiva, principalmente. ¿Te das cuenta? O sea, por el hecho que tú ves una coma, no vas a decir, ya esa es yuxtapuesta, no, tienes que ver. Y tratar de ver cuáles son las proposiciones. ¿Ya, muchachos? Ese tipo de observación quería hacerles ver a ustedes. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos lo poquito más difícil, un poquito lo más complicado en oración compuesta. No son las coordinadas ni las yuxtapuestas, sino son las subordinadas. Y vamos con las subordinadas. Vamos a ver. Aquí porque yo tengo que estar. ¿Qué? Vamos a ver acá. ¿Qué se ha metido esto? ¿Qué pasó? No sé. Mamá. El paciente como yo, como que va a explotar. Ya pueden ver. Sí, profesor, sí se puede ver. Sí, profesor. Ya. Ya no sé qué pasa con la laptop, tiene problemas ahorita. Ya. Miren, me desconcentro un poco lo que está pasando acá. Ya, esta es la oración compuesta por subordinación. Entonces, ¿qué entienden ustedes por subordinación?
Entendemos por subordinación a las proposiciones que mantienen una relación de dependencia. No es como decir, cuando tú dices no es mi subordinado, él depende de mí. Ahora, ustedes deben recordar que las proposiciones subordinadas pueden estar incluidas en el sujeto, como pueden estar incluidas en el predicado. Y en estas pueden cumplir varias funciones, las cuales normalmente son desempeñadas por un sustantivo, adjetivo y adverbio. Por eso, hay proposiciones subordinadas sustantivas, adjetivas y adverbiales. ¿Ya? Ahora, miren, aquí yo les he puesto una proposición principal y una proposición subordinada. Aquí el escritor le mostró su poesía. Si yo analizo esto, el escritor sería el sujeto y le mostró su poesía sería el predicado. ¿Ya? Esta proposición subordinada sería que era un anciano. Te explico, mira, presten atención. ¿Por qué son así? Ya. Entonces, les decía, presten atención. Si yo analizo esta oración, el escritor sería el sujeto y este sería el predicado, ¿ya? Entonces, las oraciones compuestas por subordinación se forman cuando una proposición a la que vamos a llamar proposición subordinada se incluye dentro del sujeto o dentro del predicado a la que vamos a llamar proposición principal, ¿ya? Listo. Yo les pregunto, esta proposición subordinada, ¿ustedes dónde lo incluirían? ¿En el sujeto o en el predicado? ¿Dónde lo incluirían ustedes? Yo lo incluiría en el sujeto. ¿Cómo quedaría? El escritor, que era un anciano, le mostró su poesía. Pero una proposición subordinada no solamente está en el sujeto, también puede estar en el predicado. Ahora, la proposición principal expresa la idea básica de la oración. Eso es lo que expresa la idea básica. La proposición principal presenta un verbo principal, pero un verbo que no depende de ninguna otra construcción. La proposición subordinada presenta un verbo, pero un verbo que depende de un enlace subordinante. Más bien la proposición subordinada, ¿qué expresa? Expresa una explicación o una circunstancia que completa o modifica toda la proposición principal o solo una parte de ella. La proposición, escuchen bien, en este caso, esta proposición subordinada, ¿qué explica? Explica cómo era el escritor. ¿Cómo era el escritor? Un anciano. ¿Ya? Cuando hablamos de oración compuesta tenemos que hablar de los enlaces subordinantes. Los enlaces subordinantes sirven de nexo entre una proposición principal y una proposición que depende de esta. ¿Cuáles son las clases de enlaces subordinantes? ¿Cuáles son las clases de enlaces subordinantes? Hay dos clases de enlaces, ¿ya? Las conjunciones subordinantes o subordinadas y los relativos. Estos son los enlaces subordinantes. Estos son los enlaces. Las conjunciones subordinadas y los relativos. Ahora, las conjunciones subordinadas son más, pero solamente estoy poniendo aquí algunas. Las conjunciones subordinadas, ¿cuáles son? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Puesto qué? ¿Con tal qué? ¿Ya qué? ¿Ya? Los relativos, esto es importante que tú sepas. Estos son los relativos. ¿Cuáles son los relativos? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuyo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ojo, que estos relativos pueden ir acompañados de artículos y preposiciones. ¿Cuáles son? Así que... ¿Ah? Ya, ¿cuáles son las clases de proposiciones subordinadas? Ahí tenemos la proposición subordinada sustantiva, adjetiva y adverbial. Esas son las proposiciones subordinadas, ¿ya? Las clases de proposiciones subordinadas. Ahora, profesor, ¿cómo aprendemos o cómo analizamos una oración compuesta por subordinación? Mira, esto es sencillo porque lo primero que tú debes hacer aquí es, primero, para analizar una oración compuesta por subordinación, primero tienes que ubicar los verbos de la oración. ¿Y cuáles son los verbos de esta oración? Por ejemplo, que yo tengo venga y será.
Luego, ¿qué paso haces? Luego, tienes que observar cuál de estos verbos depende de un enlace. Ya sabemos que los enlaces subordinantes son estos de acá. Son las conjunciones subordinantes y los relativos. Entonces, ¿cuál de estos dos verbos depende de un enlace? Entonces, este verbo depende de este enlace aquí. ¿Quién? Entonces, si un verbo depende de un enlace, encontramos allí una proporción subordinada. ¿Cuál sería la proporción subordinada? Entonces, recuerden que toda proporción posee sentido. Sería quien venga a mi casa. Sí, sería la proporción subordinada. Y la proporción principal será bienvenido. Eso es, muchachos. Eso es lo que tienes que hacer. Y luego de ahí, aplicar todo lo que tú sabes, ¿no? En lo que es la oración simple. Como cuál es la estructura del sujeto y cuál es la estructura del predicado. ¿Ya? Nada más. Mire, hay otros ejemplos. La que viene todos los días es mi amante. ¿Cuál es el verbo viene? Y es. Esos son los dos. Pero ¿cuál de estos dos depende de un enlace? Este de acá, este verbo depende de este enlace. Entonces aquí encontramos una proporción subordinada. ¿Cuál sería la proporción subordinada? ¿Cuál sería? La que viene todos los días. Ese sería la proporción subordinada. La proporción principal es mi amante. Eso así no es. El hombre que habla mucho no hace nada. El verbo sería habla y hace. ¿Qué verbo depende de un enlace? Este verbo habla depende de este enlace. Si este verbo depende de este enlace, ahí hay una proporción subordinada. O sea, ahí encontramos. ¿Cuál sería entonces la proporción subordinada? Sería que habla mucho. La proporción principal sería el hombre no hace nada. Aquí esta proposición se incluye dentro del sujeto. Mire cuando termine la clase, iré y termine son los verbos. ¿Qué verbo depende de un enlace? Este Sí. verbo de aquí, termine, depende ¿Cuándo? de este enlace. Ajá. Entonces, si un verbo depende de este enlace, ahí encontramos una proposición subordinada. Entonces, ¿cuál sería la proposición subordinada? Cuando termine la clase. Así sí. Siempre, como ahora el examen es físico, es presencial, siempre trate de usar los paréntesis para cerrar las proposiciones. Eso es muchacho. Si le, ey, pues. Ahora vamos con las proposiciones subordinadas. Primero, la proposición subordinada sustantiva. La proposición subordinada sustantiva es la que funciona como un sustantivo. Por lo tanto, en el sujeto cumple la función de sujeto y aposición, y en el predicado puede cumplir la función de objeto directo, indirecto, agente y predicativo. ¿Ya? Entonces, vamos, la primera, quien sepa algo debe decirlo. Primero los verbitos, a ver, sepa y debe. ¿Qué verbo depende de un enlace? Sepa, ¿Quién? ¿no? Sepa que... Claro, depende de este enlace quién. Entonces, si el verbo depende de un enlace, hay allí una proporción subordinada. Entonces, ¿cuál sería la proporción subordinada? Quien sepa algo. ¿Quién sepa algo? Recuerda que toda proporción posee sentido. Quien sepa algo. Ya, esa es una proporción subordinada sustantiva. Pero ¿cómo funciona? Funciona como sujeto. Sí, profesor, claro. Ahora, tú también tienes que recordar que una de las características principales del sujeto es que todo sujeto puede ser reemplazado por un pronombre personal. Entonces, si tú quieres estar seguro que es tu sujeto, entonces esto, si se puede reemplazar por un pronombre, sujeto. Yo digo, quien sepa algo debe decirlo. Yo digo, él debe decirlo, ella debe decirlo. ¿Se puede reemplazar por un pronombre o no? Sí. Entonces sí cumple la función del sujeto. Esta es una función sustantiva en función del sujeto. Mira, Juan, el que trabaja en el centro. Acá también los que desean pueden asistir. Esto también sujeto. Yo digo, ellos pueden asistir también sujeto. Acá, Juan, el que trabaja en el centro está enfermo. Los verbos son está y trabaja. ¿Qué verbo depende de un enlace? Trabaja. Entonces, si este verbo depende de este enlace, hay una proporción subordinada. ¿Cuál sería la proporción subordinada? El que trabaja en el cepo. Entonces, el que trabaja en el cepo es una proporción subordinada sustantiva que funciona como aposición. Fíjense, está entre comas. Está entre comas y también es intercambiable con el núcleo del sujeto. Porque yo puedo decir, el que trabaja en el cepo, Juan, está enfermo. Y esa característica lo tiene la posición. ¿No? La posición está entre comas. Lo mismo es. El periodista dijo que el presidente llegará mañana. ¿Cuál es el verbo principal? El verbo principal es dijo.
¿Quién dijo que el presidente llegará mañana? ¿Quién? El periodista. El periodista es el sujeto y el periodista. Y lo demás dijo que el presidente llega mañana es el predicado. Entonces la proposición está dentro del predicado. Ya sabemos cuáles son los modificadores del predicado. Entonces yo analizo. Dijo es el verbo, núcleo predicado. Vamos a ver si tiene objeto directo. ¿Cómo se le pregunta qué? Yo pregunto, ¿qué dijo el periodista? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Que el presidente llegará mañana. Es decir, que el presidente llegará mañana debería ser objeto directo. Es el objeto directo. El CEPU entrega becas a quienes necesitan más. ¿Cuál es el verbo? Entrega. Es el verbo principal. Entrega. Y claro, necesitan es el verbo subordinado. El verbo principal es entrega. Yo pregunto, Entrega ¿quién becas. ¿quién entrega becas? ¿Quién entrega becas? El CEPU, sujeto. Exacto. Todo lo demás predicado. Entrega es el núcleo del predicado. Ahora pregunto yo, ¿qué entrega el CEPU? Becas. Becas, objeto directo. ¿A quiénes? A quienes necesitan más. Objeto indirecto. Entonces, a quienes necesitan más es una proposición subordinada sustantiva que funciona como objeto indirecto. ¿Está claro, muchachos? Así no es todo. Sí, profesor. Ahora, las proposiciones subordinadas adjetivas. Las proposiciones subordinadas adjetivas son las que funcionan como un adjetivo. Por lo tanto, escuchen bien, actúan como modificadores de un sustantivo. Nunca te olvides que un adjetivo siempre acompaña, siempre modifica el sustantivo. Y una proposición subordinada adjetiva también va a modificar, también va a acompañar al sustantivo. Pero estas proposiciones subordinadas adjetivas son llamadas también proposiciones de relativo. ¿Por qué? Porque siempre van encabezadas por un relativo. Y nunca te olvides que a un relativo siempre le antecede un sustantivo. Diferencias entre una proposición subordinada sustantiva y adjetiva. Tanto las proposiciones subordinadas sustantivas como las adjetivas pueden ir encabezadas por estos relativos. ¿Qué quieres? Ahora, para comprobar si la proposición es sustantiva o adjetiva, ¿qué hay que buscar? El antecedente del relativo. ¿Qué dice? Estos son los supuestos relativos. Dice, si el relativo no tiene antecedente expreso en oración, la proposición es sustantiva. Pero si el relativo tiene antecedentes expresos en oración, la proposición es adjetiva. Les pregunto, este supuesto relativo, ¿tiene antecedentes expresos en la oración? No tiene. Entonces, esto de acá, todo esto es sustantivo. ¿Cuál es la proposición a la que más estudiaba? Es una proposición sustantiva y yo como sujeto. ¿Por qué? Porque puede ser pasado por un pronombre, digo, ella es la capacidad. Ahora, este relativo tiene antecedentes expresos en la oración, sí tiene antecedente. Por lo tanto, es adjetiva. Este antecedente tiene, escuchen bien, este relativo tiene antecedentes expresos en la oración, ¿sí o no? Que es un sustantivo. Entonces, ¿cuál sería la proposición subordinada que más se estudiaba? Que más se estudiaba sería una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? Es más, recuerden que toda proposición subordinada o la proposición sustantivo. Otros ejemplos, el reloj que me encontré es de oro. ¿Cuál es la proposición subordinada que me encontré? Esa es una proposición Que me encontré. subordinada adjetiva. Va encabezada por un relativo y a este relativo le antecede un sustantivo. Las adverbiales, escúchenme, las proposiciones subordinadas adverbiales son las que funcionan como un adverbio. Por lo tanto, modifica el verbo y cumple la función de circunstancia. Acá hay un ejemplo de un adverbial. Este de acá. Me iré cuando termine la clase. ¿Ya? Cuando termine la clase es una proposición subordinada adverbial de qué? De tiempo. ¿Cuándo? ¿Sí o no? ¿Cuándo miré yo? ¿Cuándo yo miré? Cuando termine la clase. Proposición subordinada adverbial, pero de tiempo. ¿Cuándo? Ahí está el indicador de cuándo. Cuidado. ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? ¿Se escucha un sonido raro? ¿Ustedes escuchan ese sonido raro? Sí, profesor, más o menos. ¿Escuchan, muchachos? Ah, no lo escuchan. Vaya, qué bueno. No sé qué es de la ventiladora interna de la laptop. Está fallando, está reventando. Pero felizmente ya terminé.
Este es 1 y 7, pero de hace años, ¿no? Entonces, ya también ha cumplido ya su trabajo, su chamba, cumplido. ¿Dónde está la práctica? Ay, ¿dónde está? Ya. Vamos con la práctica, chicos. ¿Pueden ver o no pueden ver? ¿La práctica se puede ver, chicos? Sí, ya. La primera pregunta dice, oración que contiene un circunstancial de lugar. De lugar. Vamos, ¿qué se la dice? A ver, el jefe dicta. Dicta una carta a la secretaria. A ver, el verbo, esta es una oración simple, porque hay un verbo nada más. Dicta. ¿Quién dicta una carta? El jefe. El jefe sujeto le más prediado. ¿Qué dicta el jefe una carta? Objeto directo. ¿A quién? La secretaria. Objeto indirecto. ¿Dónde? En la oficina. Circunstancial del lugar. Por lo tanto, esta es la respuesta de acá. De repente el muchacho que no tiene esta... ¿Para que no ya dejó de funcionar? Sí, dejó eso. Ya, pero está mal. Ya, después hablamos. Déjame, por Pero a mí, favor. aquí estaba la luz primerita Ya. y ahí no está. Está mal ya. Ya. Y mientras tanto voy a seguir avanzando. ¿Dónde están muchachos? Ya, no puedo la práctica. Necesita moverse, acá no puedo ver las preguntas. ¿Dónde está? ¿Me están escuchando, chicos? Sí, profesor. Sí, ay. Listo. ¿Me escuchan? Sí se le escucha, profesor. No, ya listo. Vamos con la pregunta 2. Pueden ver, ¿no? 2, 7. Dice, oración que contiene un Sí, predicativo profesor. y una no. ¿Cuál es? A la vista está. Este de acá, miren.
¿No me escuchan? La neblina. Andrés estudiaba. ¿Me escuchan? Sí se escucha, profesor. Sí se escucha. Chicos, muchachos, Profesor, sí se escucha. ay, ¿qué pasa? Ay, ¿por qué no dicen pago ahí? Ahora, bueno, estamos en la... Ay, Dios. Ya, estamos aquí. ¡Ah! Sí se escucha. ¡Ya! Estábamos en las 7. Ah, ya. Ya, ya listo. Ya. La número 7, escuchen bien. Ah, ya sé qué ha pasado. Ya. Y me había salido, estoy con otro. Estoy con el. Estoy, ¿cómo se llama? Con otro. Estudiaba, ¿dónde estudiaba André? ¿No? Donde encontraba tranquilidad. Es una proposición subordinada adverbial. ¿Ya? El 8. Una de las oraciones no tiene circunstancial. A la vista, Melissa ganó el premio. ¿Qué ganó Melissa? ¿Qué ganó? El premio. El premio vendría a ser objeto directo. Ahí no hay circunstancial. El niño caminaba ayer con su abuelo. Ahora dice, posees presentes circunstanciales de. ¿Cuál es el verbo? Caminaba. Yo pregunto, ¿con quién caminaba el niño? Con su abuelo. Circunstancial de compañía. ¿Cuándo? Ayer. Circunstancial de tiempo. Pues sería tiempo y compañía. La oración que tiene complemento agente es. El agente tiene tres características. Voz pasivo, verbo compuesto, está encabezado por la preposición por. A la vista. A la vista está, el incendio fue causado por su negligencia. La D. Esto es el verbo compuesto. ¿Sí? ¿Me están escuchando, verdad? Sí, profesor, sí se escucha. Ya, listo. 11. Algunos amables compañeros presentan. Leonardo, ya pues. Algunos amables compañeros presentan textos actualizados. El verbo principal, prestan. ¿Quiénes prestan textos actualizados? Algunos amables compañeros. Este es el sujeto, los demás predicados. Más fácil, ya. Algunos, modificador directo. Amables, modificador directo. Compañero, núcleo de sujeto. Prestan, núcleo predicado. Prestan, ver textos actualizados. Objeto directo. Por lo tanto, la respuesta es la C. La C. Así de simple. A los alumnos se entrega el auxiliar las prácticas. Hallamos la estructura. A ver, el verbo, siempre busque el verbo se entrega. Le preguntas al verbo, ¿quién entrega? ¿Quién entrega las prácticas? ¿Quién entrega? El El auxiliar. auxiliar. El auxiliar es el sujeto. Una vez que tenga esto, lo demás es el predicado, más fácil. Entonces yo pregunto, presten atención, ya sabemos cuál es el sujeto. Yo pregunto, ¿qué entrega el auxiliar? Las prácticas. Las prácticas, sujeto directo. ¿A quiénes? A los alumnos. A los alumnos, sujeto indirecto. Por lo tanto, la respuesta es la D. La D. Silencio, Fernanda. La noche está estrellada y ella no está conmigo. ¿Ya? Es una oración compuesta porque hay dos verbos. ¿Ya? Pero es una oración compuesta coordinada, escuchen bien, coordinada, copulativa, porque la I es una conjunción copulativa, compuesta, coordinada, copulativa. Tiene que saber la clase de conjunciones. Es una oración compuesta adversativa.
tienes que saber cuáles son las conjunciones adversativas. Entonces, la gallina cacarea, pero los pollitos pían. Pero, adversativa. Aparece una oración coordinada consecutiva, ya sabes cuáles son las conjunciones luego, entonces, así que, pues, acá está el pues. Todo está arreglado, pues, no te preocupes de esto. La oración coordinada conjuntiva adversativa, excepto, pienso luego existo, porque luego es una conjunción consecutiva. No es adversativa. Pedí licencia, busqué 2 sábados. Acá, ¿cuántas proposiciones hay? Busca cuántos verbos hay. Pedí licencia 1. Busqué 2 sábados 2. Pregoné la égloga 3. Procuré una guitarra 4. Hay 5 verbos. 5. 5 verbos, 5 proposiciones. ¿No? ¿Sí o no? Sí. Son oraciones coordinadas conjuntivas adversativas, excepto que no sea, pienso luego existo, luego es una conjunción consecutiva. Es una oración compuesta, sindética o yuxtapuesta. Las yuxtapuestas están separadas por un signo de puntuación. Entonces, a la vista, ahí mira, este de acá, la D, llegó, no le encontró, se marchó. Hay 3 proposiciones, 3 verbos. ¿Sí? Muy bien. Son oraciones compuestas, yuxtapuestas, excepto que no sea yuxtapuesta. No sea yuxtapuesta, es esto de acá. Esto no es una oración compuesta. Hay comas, pero es un sujeto compuesto porque hay varios núcleos. Solamente hay un verbo, tuvieron. ¿Acaso hay 3 verbos? No, te das cuenta. Esta es una oración simple, no es compuesta. Son oraciones compuestas subordinadas sustantivos en función de sujeto, excepto que no sea sujeto. A la vista está. Este de acá. Acá está un verbo compuesto, está en voz pasiva. Este es agente. Agente. Es una oración compuesta subordinada sustantiva en función de posición. La posición va entre comas y es intercambiable con el núcleo sujeto. Entonces a la vista está el chino de la esquina, ese que especula con los precios, pero es más fácil que la oración simple. Son oraciones subordinadas sustantivas en función de oposición, excepto, es decir, no hay comas. Entonces sería, mi vecina quiere que le dé agua. Ese es objeto directo, ¿ya? Para que tengan conocimiento. Son oraciones subordinadas sustantivas en función de objeto directo, excepto este de acá. Que lo tenga, los que deseen pueden decir, esto es sujeto, ese es sujeto. ¿Ya? Son oraciones compuestas subordinadas en función de objeto indirecto, excepto el niño desea que le den un regalo. ¿Este qué es? Objeto directo, pues muchachos. Son oraciones compuestas subordinadas en función de agente, excepto, que no es el perfume que embriaga, este es adjetiva. Son oraciones compuestas subordinadas adjetivas, excepto, que no es adjetiva, excepto, dice, la joven había nadado cuanto fue necesario. Esto es adverbial de cantidad, ¿ya? Adverbial. Son oraciones subordinadas adjetivas, son todas. Aquí, cuyos habitantes perecieron, donde grabamos nuestros nombres y que tiene escaso presupuesto. Entonces sería A, B y C. Esas son las adjetivas. Son oraciones compuestas subordinadas adverbiales de tiempo, excepto acá, acampamos donde pudimos. Donde pudimos es adverbial de lugar. Son oraciones compuestas subordinadas adverbiales de modo, excepto que no sea de modo. Fuimos a donde nos habías dicho. Este es del lugar, pues, muchachos. Y así. Y a ver un poquito más. Oraciones compuestas subordinadas adverbiales de cantidad. Cuánto, estudia cuanto puedo, y la D, su exposición demoró cuanto le permitieron. Este sería. Ahí de. Son oraciones compuestas subordinadas adverbiales del lugar, excepto ellos vieron cuando se escapó es de tiempo, pues. Las oraciones compuestas subordinadas pueden ser adverbiales, adjetivas y sustantivas. Sustantivos, la C.
En la oración, los premios serán entregados a quienes obtengan el puntaje establecido por los organizadores. La proporción subordinada es a quienes obtengan el puntaje establecido. Aquí es objeto indirecto. Está en voz pasiva, pero acá hay agente, pero la proporción subordinada es este de acá, a quienes obtengan el puntaje establecido. Entonces, esto es un objeto indirecto. En la oración, González, el que era mi profesor, me solucionó el problema. Obviamente, lo subrayado funciona como aposición, pues. La oración subordinada sustantiva que desempeña la función de sujeto se encuentra en el enunciado, que funciona como sujeto a los que durmieron demasiado llegaron tarde. La proporción subordinada sustantiva es los que durmieron demasiado. Es una oración subordinada adjetiva. Allí vive la chica que te quita el sueño. Que te quita el sueño es la adjetiva específicamente. Es una oración subordinada adjetiva es la casa donde vives específicamente. Sería la subordinada sustantiva en función de sujeto. De sujeto, quien venga temprano, prepare el equipaje. Este de acá. En función de sujeto. Y señala la subordinada sustantiva que actúa como objeto indirecto. ¿Qué dieron el trofeo? O el trofeo objeto directo. ¿A quiénes? A quienes ganaron. Este sería. Subordinada adjetiva. El día que me quieras, seré feliz. Que me quieras, adjetiva. Dice, el niño que juega demasiado no duerme temprano. Que juega demasiado es una proporción subordinada adjetiva. Listo. Muy bien, muchachos. Terminamos. ¿Se dan cuenta? Muy bien, muchachitos lindos. Muy bien, aquí acabamos un poquito tarde, pero desarrollamos toda la práctica, ¿ya? Atentos a lo que va a ser el próximo viernes con ustedes. Ya les mando por el grupo, ¿ya? Les envío por el grupo, muchachos. Hasta luego, más bien fue un gusto de haber estado con ustedes. Hasta muchachos. luego, profesor. Ya, cuídense bastante, ¿ya? Que Dios los bendiga, sí, muchachos. Que Dios proteja sus hogares.